Este video contiene spoilers de la serie, quedan advertidos. Eleven tiene increíbles habilidades psicoquinéticas, puede mover objetos, incluso unos muy pesados. Con solo el poder de su mente logra conectar dimensiones y hasta ponerse en contacto con personas que están en otros lugares no solo espaciales, sino también temporales. Analizando Eleven, su historia del laboratorio de Hawkins, nos dimos cuenta que la parte menos ficticia de la serie Stranger Things de Netflix involucra justamente estos elementos que acabamos de mencionar. Sin nada más que agregar, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Podría Stranger Things haber ocurrido? El nombre Eleven, antes de ser conocida como el sujeto 011, es James Ives, hija de Terry Ives, una universitaria que estaba embarazada al momento de hacer parte de los experimentos del MK Ultra, y a causa de ellos es que Eleven termina desarrollando psicoquinesia. Jane fue arrebatada de los brazos de su madre para ser explotada por sus habilidades, y aunque Terry intenta recuperarla, el gobierno hace lobby para desestimar su denuncia y finalmente ella queda en estado catatónico. ¿Sigue sonando bastante irreal? Pues amigos, vamos a ver qué piensan después de que les contemos qué es el proyecto MK Ultra y qué fue en la vida real. Por cierto, cabe destacar que la idea de este video nació gracias a todas las respuestas que recibimos en Instagram después de sugerir Ojos de Fuego, el libro de Stephen King que inspira en este proyecto justamente del que vamos a hablarles. Así que muchas gracias por estar pendientes de nuestras publicaciones en Instagram y los vivos que hacemos, las recomendaciones de los miércoles, los informativos del jueves y todo el contenido que también movemos por ahí. Ahora sí, continuemos. Era el año 1953, el presidente Eisenhower iniciaba su mandato y reinaba en el país el ambiente posguerra/guerra fría, justamente posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Estamos entrando a lo que sería el nuevo conflicto entre titanes. La tensión en el ambiente, la desconfianza creciente por la presencia de espías, todo el juego de inteligencia y demás factores de la época llevaron a tomar decisiones desafortunadas, nefastas y a que muchos hombres jugaran a ser dioses. Estados Unidos estaba saliendo de la guerra de Corea y para ese entonces ya circulaban los rumores de un supuesto proceso de lavado de cerebros y se empezaron a hacer conexiones. En 1952 el embajador soviético George F. Kennan dio un discurso en Berlín que fue considerado ofensivo contra los mismos soviéticos. Esto lo convirtió en una persona non grata. La CIA, al conocer esto, solo pudo explicar el comportamiento de Kennan como el resultado de algún tipo de control mental. Estas especulaciones llevaron a la CIA a justificar la necesidad de un programa para manejar el control mental exitosamente antes que lo hiciera la Unión Soviética o la propia China. Pero, ¿cómo lograrían esto sacado de un libro de ciencia ficción? ¿Había algún tipo de suero que controlara la mente? ¿Que hiciera a los humanos más propensos a recibir órdenes? ¿Era una droga? ¿Un cóctel de drogas? Con todas estas preguntas y suposiciones empezó el proyecto MK Ultra. El registro de la CIA dice que inició en 1953, pero algunas personas creen que pudo haber empezado mucho antes. Pero bueno, hablando de las drogas, ¿cuál sería capaz de poner a una persona en una especie de estado de esquizofrenia? Pues la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, se enteró de que un científico suizo llamado Hoffman había descubierto una sustancia llamada LSD que reunía las características perfectas para un proyecto de esta magnitud. Este era incoloro, inoloro e insípido. Además, no necesitaban grandes cantidades para que funcionara. Los experimentos empezaron inmediatamente en seres humanos. No hubo prueba en animales ni simulacros. El MK Ultra empezó a funcionar como una orquesta. Se hacían pruebas preliminares en universidades, con estudiantes a los que se les pagaba una cantidad muy pequeña de dinero en comparación con las secuelas psicológicas que les quedarían. A otros les ofrecían bonos o algunos falsos profesores los persuadían de que eran experimentos que les podrían mejorar las notas en sus clases. Imagínense eso. Bueno, eso en los casos en los que se ofrecía algo a cambio, porque con otros universitarios o incluso gente sin hogar se experimentó y grabó sin su autorización. Los resultados de esos procesos previos en los que se les hacía debatir bajo influencia de LSD u otros alucinógenos también se les sometía a ambientes de mucha presión y otras atrocidades, pues eran usados para saber cómo iniciar los experimentos en las instalaciones de la propia CIA, aunque este no fue el único lugar donde se hicieron, cabe resaltar. La estrategia de experimentación dirigida por Sidney Gottlieb, el director de servicios técnicos de la agencia, o como era también más conocida, la Casa de los
los horrores fue mucho menos sutil que las universidades. Empezaron con soldados a los que se le inyectaban grandes cantidades de LSD, los ponían a escuchar cintas para reconfigurar su pensamiento, a veces se les sometía a torturas físicas y muchos de ellos perdieron la cordura. Otros casos tuvieron desenlaces incluso peores. El mismo año que inició MKUltra ocurrió una tragedia para los pacientes y para la agencia. Frank Olson, un científico de la CIA al que se le suministró la sustancia sin su consentimiento, mostró efectos como paranoia y esquizofrenia. Así que lo enviaron a Nueva York para que un doctor, que también estaba involucrado en el proyecto, lo, revisara. Lo siguiente que se sabe de Olson es que murió días después tras caer de un edificio de 10 pisos. ¿Se lanzó? ¿Lo empujaron? No se sabe todavía y posiblemente nunca lo sepamos con certeza. Tuvieron que pasar 12 años para que alguien saliera a disculparse por su muerte. Esa labor la cumplió el presidente Ford. Sin embargo, la familia aún dice que hay más culpa en el gobierno de la que ellos están dispuestos a aceptar. Después de este tipo de cosas, la estrategia se modificó un poco. La CIA no necesitaba personas que tuvieran familia, sino más bien individuos por los que nadie reclamara justicia. Todos estamos pensando en lo mismo, ¿verdad? Así es, amigos, empezaron a recoger a los habitantes de la calle, la gente sin hogar, con la promesa de un techo, la libertad para consumir drogas y quién sabe cuántas cosas más les habrán dicho. A otros ni les consultaron, simplemente los agarraron. También buscaron voluntarios en cárceles y en centros de rehabilitación. En Lexington, Kentucky, una prisión para drogadictos que cumplía condena por delitos de drogas, también hicieron esto y eran bastante activos y constantes. Ya sin brechas de por medio, practicaron en ellos torturas tan atroces que ni siquiera pudieron quedar documentadas por completo. El objetivo era suministrar tantas sustancias posibles hasta encontrar la dosis mortal. Con este proyecto, la CIA básicamente pretendía controlarlos mentalmente para que cumplieran órdenes y después borrarles el recuerdo de la misión que acabaran de cometer. Pero no lo estaban logrando. Lo que hicieron fue destruir la salud mental y física, alterarles el juicio y muchos de ellos perdieron la capacidad para relacionarse simplemente con otros seres humanos. ¿Habían escuchado ese rumor, amigos, antes de que la CIA contrataba a trabajadoras sexuales para misiones? Pues es totalmente cierto, esto es algo bastante antiguo, no solamente lo hacía Estados Unidos, sino que incluso pasaba en el propio Imperio Romano. Otro proyecto que surgió dentro del MKUltra fue la Operación Clímax de Medianoche, que, en resumidas cuentas, consistía en que estas mujeres daban alucinógenos a sus clientes y después les hacían preguntas en su estado más sensible. También las presionaban con órdenes de asesinar o hacerle daño a alguien en específico para ver si cedían y verificar así qué efecto tenían estas sustancias en hombres promedio. Por supuesto, todo esto está monitoreado por agentes. Cabe recalcar. Al poco tiempo, todo tipo de experimentos que habían desarrollado emigraron a Canadá, donde vivía el psiquiatra escocés Donald Ewan Cameron, un obsesionado por el manejo psíquico, el borrado de mentes existentes y la reprogramación de la psique. En esta ocasión, lo que hicieron fue llevar a algunos voluntarios al coma inducido, acompañado de técnicas como poner sonidos en bucle todo el día y 3 semanas después eran despertados nuevamente. Esto destruyó a las víctimas, les produjo incontinencia, amnesia, olvidaron cómo hablar a sus padres y muchos quedaron con la capacidad cerebral de un bebé. Y por cierto, para rematar, este señor quedó como presidente de la Asociación Mundial Americana y Canadiense de Psiquiatría y fue un miembro del Tribunal Médico de Nuremberg. El proyecto estuvo activo por más de 20 años, casi exactos, pues en 1973 el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los documentos en los que habría información del MKUltra, alegando protección de confidencialidad, ya que todos los socios se iban a retirar. Esto, en términos menos diplomáticos, significa que el experimento había fracasado o se les había salido de las manos y ahora estaban huyendo y tenían miedo de que alguien los descubriera. Un año después, el New York Times le contó a todo Estados Unidos que la CIA había estado haciendo experimentos ilegales y más de 20.000 páginas sobre el proyecto fueron reveladas. Es por eso que podemos hacer este video hoy en día. Y esa fue solo la mínima parte que no se alcanzó a destruir. Pero volvamos a la pregunta que nos trajo por todo este recorrido que ya estamos haciendo. Que alguien similar a Eleven haya existido es una entre muchas posibilidades. Algo que nos queda bastante claro es que imposible como tal no es.
De hecho, algunos de los sobrevivientes del proyecto han salido a dar testimonios que parecen salidos de una auténtica película de terror o de ciencia ficción. Lo que muchas veces también parece quedar olvidado es que antes del proyecto MK Ultra existió el Montauk, que buscó hasta los viajes en el tiempo. Pero esto puede ser tema para otro video. Aunque todos estos experimentos desarrollados en 1953 y 1973 inicialmente abrieron una llaga muy grande en Estados Unidos, a este momento se ha vuelto un referente de la cultura popular. Stranger Things, por supuesto, está llena de referencias como las misiones que llevaron a Eleven a asesinar a enemigos del Estado o a espiarlos, pero también lo vemos en los experimentos con universitarios, las pocas habilidades comunicativas de Eleven, sobre todo en la primera temporada, especialmente en esta, y los trastornos psicológicos con los que queda Terry Ives tras los experimentos son bastante evidentes de esto. Las drogas ochenteras tampoco quedan de lado y el reflejo de la Guerra Fría es bastante latente. Al igual que Netflix, Marvel también ha sacado provecho a este proyecto. ¿Les suenan los superhumanos o supersoldados? Pues sí, amigos. La modificación física de Steve Rogers para que sea Capitán América, el control mental a Bucky Barnes para que se convierta en el Soldado de Invierno, los experimentos a los que solo sobrevivieron Wanda y Pietro Maximoff son también guiños a lo que por ese tiempo hacía Estados Unidos, Rusia y también China. El proceso de reconfiguración mental puede ser visto con más detalles en La Naranja Mecánica, cuando Alex se somete a un proceso que corrige, entre comillas, sus impulsos violentos a través de una tortura, no hay otra forma de decirlo. Alguien que por supuesto no se nos podía quedar afuera es Stephen King, quien desarrolla una idea muy similar a Eleven en su libro Ojos de Fuego, en el que un grupo de universitarios accede por $100 a un supuesto test y terminan desarrollando poderes. Dos de ellos transmiten esas habilidades a su hija, la cual es perseguida el resto de la trama por un mercenario. Además, entre todo esto, nos crean una especie de multiverso, ya que en una de las escenas de Stranger Things se puede apreciar una clara referencia a E.T. Y por supuesto, también hay muchísimos ejemplos más. Así que los invitamos a que nos comenten qué otras referencias han encontrado en series, películas, libros y demás, si les gustaría que explicáramos el proyecto Montauk y muchísimas cosas más. Y así damos por terminado esta versión de lo que fue el proyecto MK Ultra. Este guión fue creado en colaboración con Dixie García, una fanática de las conspiraciones de la cultura popular y a quien también estarán viendo cada jueves en las cápsulas informativas de Instagram y del Baúl Actualidad. Quisiera agradecer a mis Patreons por siempre estar atentos de que el canal siga avanzando y a todo nuestro equipo que cada vez crece para que podamos darles mejor contenido todos los lunes, miércoles y viernes. Y quién sabe, tal vez dentro de no mucho puedan ser más días aún. Yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.